Muy bien, buenos días a todos, todas, espero que se encuentren excelente. Buenos días desde México, ¿sí? En México son 9 de la mañana con 5 minutos. Sé que tenemos asistentes de otras partes, así que bueno, buenas tardes o como sea donde se encuentren. Me da gusto saludarles. Mi nombre es Víctor Aguilar. Vamos a llevar a cabo nuestra sesión del día de hoy, el día de hoy, 4 de noviembre, sobre el uso de la herramienta Marcalic, sus ventajas, ¿sí? Todas sus funciones, sus etiquetas y la manera en la que esta herramienta nos puede ayudar con la marcación de los artículos pertenecientes a nuestras revistas. ¿De acuerdo? Pues bien, con este gusto de saludarles, vamos pues a comenzar. Primero mencionándoles que esta sesión, ¿qué objetivo tiene? Esta sesión tiene primeramente el objetivo pues de que ustedes conozcan, se familiaricen con lo que es la herramienta Marcalic, ¿sí? Que aprendan a usarla. Después, al término de esta sesión, se le hará llegar a todos y cada uno de ustedes sus credenciales de acceso a la herramienta, es decir, su usuario y su contraseña para que puedan etiquetar el contenido de sus revistas. ¿Qué otra cuestión? Pues bien, que aprendamos sobre las ventajas que nos ofrece Marcalic como herramienta. ¿Qué ventajas son estas? Pues tenemos una lista, por ejemplo, el ahorro de tiempo en el maquetado, en el etiquetado de los artículos, sí nos va a servir para ahorrar bastante tiempo. Otra cuestión, que los editores, las editoras tengan el control sobre las publicaciones, sobre cómo se va a presentar a nuestros lectores la publicación. Un ahorro incluso financiero se puede decir. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes tenemos el control sobre el etiquetado de estos artículos en lugar de buscarlo por otro lado. Así entonces, la función sobre todo de ir más allá de una simple publicación, que la publicación digital se haga más controlada y más amigable al lector. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez teniendo estos puntos bien claros, vamos a comenzar con nuestra sesión pidiéndoles, por favor, que a lo largo de la sesión mantengamos nuestros micrófonos apagados, ¿sí? Esto con el objetivo de que todos puedan gozar de una buena calidad de audio, ¿de acuerdo? Entonces, si en algún momento es necesario prender nuestro micrófono, no hay ningún problema. Se puede prender para hacer algún comentario, alguna pregunta, y al término de este lo volvemos a apagar. ¿De acuerdo? Se pueden hacer comentarios, tenemos el chat también para preguntas o preguntas a través del micrófono, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entre todos vamos a ir llevando la sesión y aprendiendo. Pues bien, teniendo estos puntos bien claros, vamos entonces a la sesión. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver lo que yo veo y así ir avanzando juntos. Bien, tenemos ahí ya lista la pantalla. Así entonces vamos primero a lo que es Redalic, ¿sí? Este portal con el que me parece ya se encuentran familiarizados. Esto que es el portal Redalic. Aquí tenemos el home o la página de una revista, ¿sí? Tenemos el título de nuestra revista, la información de la revista, institución, la disciplina, el país. A un lado, el contacto, directorio, iniciaciones, página de la revista. Tenemos nuestros indicadores, ¿sí? Esta es la información que aparecerá una vez que la revista de ustedes esté indexada dentro del portal, ¿sí? Y más abajo tenemos nuestros artículos organizados según el año de publicación, volumen y número. ¿De acuerdo? Si vamos bajando dentro del número que hemos seleccionado, pues veremos nuestros artículos organizados en este sentido. ¿De acuerdo? Con nuestros formatos de publicación, que son estos los que vamos a generar a partir del uso de Marcalic. Como lo veremos en la sesión de hoy, vamos a hacer un artículo para generarle sus formatos de publicación, como es el visor inteligente, el HTML, el visor móvil, etc. ¿De acuerdo?
Si nosotros ingresamos a uno de estos artículos, sobre todo en el visor inteligente, que es este de aquí, lo tendremos como aparece aquí. Tenemos el logo institucional, el logo de la revista, el título de nuestro artículo, y este es el objetivo, ¿no? Todo esto hay que señalarlo puntualmente, todo esto con una base en el formato XML, ¿sí? Todo tiene base en el formato XML, que es la plantilla a partir de la cual surgen nuestros formatos de publicación, como este. El XML, que se divide en 3 secciones. El front, donde encontramos los datos del artículo. El body, que es donde encontramos el cuerpo del texto, ¿sí? El cuerpo de nuestro artículo, la investigación como tal. Y por último, el back. El back, que es esta parte donde encontramos referencias y notas. ¿Sí? Basándonos en el XML es como podemos generar este visor inteligente y los demás formatos de publicación. ¿Para qué? Para darle mayor dinamismo a nuestros artículos, para ir un poco más allá de simplemente presentarlos en un PDF. ¿Sí? Y así entonces es como se muestra el visor inteligente, siendo este uno de los formatos de publicación que se generan a partir de la herramienta MarcaLink. ¿De acuerdo? Tenemos aquí nuestras citas, notas, tablas. Y este es un ejemplo entonces de un artículo, de un resultado a partir de trabajar en MarcaLink. Y como les digo, todo esto tiene una base en el XML, pues si vamos a la plantilla nos aparece esta información. Este es el formato XML. Esto es lo mismo que esto. Es lo que le da la base, por eso les mencionaba, es la plantilla. El XML con el front, el body, que viene después, ¿sí? Body. Y por último, el back, que serán nuestras referencias. En esas 3 partes se dividen nuestros artículos y en esas 3 partes es como trabaja MarcaLink, que lo iremos viendo cuando entremos a la herramienta. Bien, teniendo esto ya bien claro, el XML como plantilla, el ejemplo de un visor inteligente, la página de una revista en el portal Redalic, ahora sí podemos ir a MarcaLink. ¿De acuerdo? Primero voy a cerrar la sesión para que vean que es esta la página principal de MarcaLink. Si ustedes entran, buscan MarcaLink, esta es la página que abrirá, ¿sí? Con la opción, MarcaLink te da la opción de trabajar tanto en español como en inglés. Como esta sesión está programada en el idioma inglés, pues utilizaremos la herramienta, perdón, en español, pues utilizaremos la herramienta en español. ¿De acuerdo? Usuario y contraseña, como les mencionaba, esto se les hará llegar después de que hayan tomado esta sesión, su usuario y su contraseña, además de la grabación de esta sesión. ¿Sí? Se les hará llegar el video de la grabación de esta sesión en el mismo correo electrónico. Y bien, en esta ocasión yo voy a utilizar una cuenta que utilizamos aquí dentro de Redalic, una cuenta de pruebas, ¿sí? O para hacer mejoras o para hacer sesiones como la del día de hoy. Entonces, ya tengo mi usuario y contraseña, doy clic en entrar para ingresar precisamente a la página de mi revista. Ahora, primer punto importante, cuando ustedes ingresen por primera ocasión su usuario y su contraseña, antes de aparecer esto que ven en pantalla, aparecerá una pregunta. Esta pregunta tiene que ver con el formato PDF. Y la pregunta es, si ustedes, editores, editoras, prefieren utilizar el PDF original de su revista o utilizar el PDF que genera MarcaLink, que genera a partir de 2 estilos, Riga y Usada. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera pregunta que hay que responderle a MarcaLink. Y claro, la respuesta depende de cada editor.
¿Qué PDF prefieres? ¿El PDF original de tu revista o el PDF que genera MarcaLic? ¿De acuerdo? Una vez respondida esta pregunta, ahora sí, ingresarán al home de su revista, que es esta página principal. ¿Sí? El nombre de su revista aparecerá aquí y aquí el logo de su revista. ¿De acuerdo? El nombre del editor. Y abajo se irán organizando sus números según el año de publicación. Obviamente, si es la primera vez que ingresamos, pues esta información va a estar vacía, va a estar en blanco. Conforme ustedes vayan creando sus números, es cuando se irán acomodando en esta parte. Nosotros tenemos muchísimos números aquí porque, les repito, es una cuenta para hacer pruebas, para hacer mejoras o sesiones como la de hoy. Por lo tanto, iremos organizando la información en esta parte. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos con los indicadores que tenemos en la parte superior. De izquierda a derecha, primero tenemos el total de números creados. ¿Sí? Después vendrá en este check o palomita, como decimos en México, de color verde, los números que están publicados en el portal Redalic, que ya terminamos de marcar, ya llevaron un proceso interno y ahora ya están, digamos, en línea, ya están indexados. Después, en este color naranja, con este check en color naranja, los números que han terminado, que han finalizado su marcación. ¿Sí? Si ya finalizaron su marcación, se pondrán de este color naranja. ¿Y esto qué significa? Que su trabajo ha terminado. Ahora, el número está llevando un proceso interno dentro de Redalic. Se está revisando que no hay errores. ¿Sí? Se está llevando un proceso de validación. Una vez terminado este proceso, se lleva a cabo otro proceso de actualización de acervo y el número pasará a color verde. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? En este engrane color amarillo, los números en proceso. Es decir, un número que se ha creado pero que no se ha finalizado. Una vez que el número se haya finalizado, pasará al color naranja y después, como ya dijimos, al color verde. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos entonces la página de home de nuestra revista. ¿Sí? Y bien, ahora vamos a crear un número nuevo. ¿Esto dónde lo hacemos? Acá, al lado derecho de estos indicadores, donde dice precisamente agregar número. ¿De acuerdo? Doy clic y aparece la ventana que nos va a referir la siguiente información. Capture la siguiente información. Esta será parte de la cabecera de todos los artículos de este número y solo se registra una vez. ¿De acuerdo? La información de cabecera de todos los artículos que vayamos a ingresar en este número. Ejemplo, el volumen. ¿Sí? ¿Qué volumen, qué número vamos a trabajar? Obviamente, esta información depende de cada editor, de cada revista, del número que se vaya a trabajar. En este caso, yo voy a poner, por ejemplo, volumen 24, número 5. ¿De acuerdo? Año, yo voy a trabajar 2021. Año final, se puede agregar un año final en caso de que exista. Sí, puede ser que nuestra publicación sea una publicación bianual, que tenga un año inicial y un año final, entonces lo agregamos. Si no hay un año final en nuestra publicación, esta información puede quedar vacía y no hay problema. Continuamos con el mes inicial y el mes final. Puede ser que nuestra revista sea una revista semestral, que tenga el mes inicial enero y el mes final junio, por ejemplo, o si se trata del segundo semestre, con el mes inicial en julio y el mes final en diciembre. ¿Sí? Si no hay, si no hay mes inicial o mes final, esta información también puede quedar vacía. En este caso yo me voy a quedar con enero y junio. Bien, ahora vamos a agregar las secciones. En la tabla de contenido aparecerán las secciones en el orden en el que nosotros
las introduzcamos. ¿Sí? Haga clic en el botón más para agregar una sección. Nuestro número, nuestro fascículo, puede estar dividido en secciones. Es común que esté dividido en secciones. Puede tener primero la editorial, los artículos científicos, las reseñas. Esto lo podemos agregar ahí, en las secciones. Puede ser que nuestra primera sección sea editorial. Y damos check. ¿Qué otra sección puede haber? Artículos científicos. Y damos check. Sí, se pueden agregar tantas secciones sean necesarias. En este caso yo me voy a quedar solo con una sección para hacerlo más rápido. Así que borro la sección editorial. ¿Sí? Ustedes podrán agregar las secciones necesarias que contenga el artículo, el número que ustedes estén trabajando. Después, más información sobre nuestro artículo. ¿Qué tipo de fascículo es el que estoy trabajando? ¿Un fascículo ordinario, especial o extraordinario, suplementario o doble? ¿Sí? Esta información depende de cada número. Yo me voy a quedar con ordinario. Después tenemos el periodo de cobertura. ¿Qué periodo de cobertura abarca el número? Primavera, verano, otoño, invierno, primer semestre, segundo semestre o la información que se necesite especificar. Si dejamos en desconocido, no hay ningún problema. Siguiente información importante. Si mi revista es publicación continua, hay que especificarlo. ¿Cómo? Simplemente damos sí es publicación continua. ¿De acuerdo? Esto es importante porque nos va a permitir que una vez que se terminen los artículos de este número, más adelante, al ser publicación continua, si se quieren agregar más números, se puede volver a abrir el número. Si nosotros no especificamos que es una publicación continua, el número se cierra y ya no se puede abrir. Ya no se le podrá agregar más números, pues no es publicación continua. Por lo tanto, lo único que hay que hacer, si tenemos una publicación continua, es poner que sí y listo. ¿De acuerdo? En este caso, yo no voy a trabajar con publicación continua, pues lo dejo así. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos nuestra información de cabecera del número que vamos a crear. Volumen, número, año, nuestras secciones. Importante señalar si es una publicación continua. Bien, revisamos nuestra información, todo está correcto. Ahora vamos con los permisos. Los permisos de nuestro artículo. Esta información hay que revisarla con la página de nuestra revista. ¿Qué licencia Creative Commons es la que utiliza mi revista? Damos clic en las opciones y elegimos alguna de las opciones que automáticamente nos da MarcaLic. ¿De acuerdo? Hay que elegir la que corresponda con nuestra revista. En este caso yo voy a elegir esta. Y como ustedes pueden ver, los recuadros de abajo, este y este, se llenan automáticamente al elegir el tipo de licencia. Y se llena con las especificaciones necesarias. Declaración del copyright. ¿Sí? Esta información también depende de cada revista, de cada institución. En este caso, yo voy a escribir UAE. El depositorio, como bien dice aquí, puede ser la revista o institución editora o el autor. En este caso, yo voy a elegir el nombre de una revista. Una revista puede llamarse revista científica. Pueden escoger la información que decidan en esta parte. Y por último, el año del copyright. Esta información también hay que revisarla con la información perteneciente a nuestra revista. Y bien, volvemos a revisar nuestra información y podemos dar clic ahora sí en guardar para crear nuestro número. Damos clic en guardar, este botón naranja que dice guardar, que está en la parte inferior izquierda, y nos dice que hay que verificar un campo.
Parece que se refiere, es que no puedo ver bien, pero a que el número, el volumen y número ya existen. Entonces vamos a cambiar esa información. Simplemente voy a cambiar los números, 42, y me quedo con el número 2. Permiso. Y bien, ¿cómo sabemos que se ha creado el número exitosamente? Por el mensaje que aparece en la parte superior derecha. ¿De acuerdo? Como ya había metido número y volumen que ya existía, no me permitía, pues obviamente no se puede crear el mismo número y el mismo volumen dos veces. Entonces, podemos ahora sí avanzar, ya que creamos nuestro número, lo creamos en 2021, ¿de acuerdo? Y vamos a la marcación, ahora sí, de nuestro artículo. Encontramos el número que acabamos de crear, 422. Está, como vemos, con el engrane de color amarillo, que quiere decir que está en proceso. Y a un lado del engrane podemos ver este lápiz de color verde, que es nuestra opción de edición. Si damos clic, nos va a permitir editar esta información. Esta información solo se puede editar antes de terminar o cerrar el número, es decir, cuando esté con el engrane en color naranja. Una vez que nosotros lo cerremos, ya no se podrá editar esta información, ¿de acuerdo? Pero ahí está nuestra opción de edición. Y bien, ahora sí, damos clic en el número que acabamos de crear y tenemos ahí la página principal de nuestro número. Tenemos el nombre de la revista, el año, el volumen y el número. La única sección que creamos, que es la de artículos científicos, ¿sí? Si hubiéramos creado otras secciones como editorial o reseñas, aparecerían en esta parte, pero nosotros nada más creamos esta y vemos el mensaje de no existen artículos en esta sección. Pues apenas vamos a crear el primer artículo que aparecerá en esta parte. ¿De acuerdo? Y bien, pues vamos entonces a agregar un artículo. Damos clic en la opción agregar artículo y se abre este cuadro que requiere la siguiente información, la cual facilitará el proceso de marcación al permitir la inferencia automática de metadatos. ¿Qué información requiere? Pues la información más importante, el tipo de artículo primero. ¿Qué tipo de artículo estoy por trabajar? ¿Un artículo científico? ¿Una editorial? ¿Una reseña de libro? ¿Reseña de artículo? ¿Anexo? Cualquiera de estas opciones que Marcalic nos ofrece. En este caso, yo me voy a quedar con artículo científico por ser una de las más comunes. Ahora, el título del artículo. ¿De acuerdo? Obviamente, esta información depende del artículo que estoy por trabajar. La sección, ¿en qué sección se va a ingresar este artículo? Yo nada más creo una sección, que es la sección de artículos científicos. Tenemos también el idioma original de mi artículo, ¿sí? ¿En qué idioma se encuentra el PDF original de mi artículo? Hay que señalarlo en esta parte, en español, en inglés, en francés, en portugués. Puedo elegir una serie de idiomas que nos ofrece Marcalic. En este caso, me quedaré con español, pues es el idioma original del artículo que estoy por trabajar. El paginado, ¿sí? La página inicial y la página final del artículo. En este caso, yo voy a trabajar como página final, digamos página 26 y página final 51. ¿De acuerdo? Esta información pues depende de cada artículo y de cada revista, porque abajo tenemos la opción de agregar una paginación electrónica. Sabemos que hay publicaciones que ya cuentan solo con un formato digital. Por lo tanto, puede ser que ya no tengan una paginación tradicional, como la de arriba, una página final y una página inicial,
simplemente cuentan con una paginación electrónica. Esta información también se debe revisar y contrastar con la página de nuestra revista, con el artículo que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Tenemos la norma de citación. Es importante señalarle a Marcalic la norma de citación porque a partir de ella trabajarán nuestros asistentes. ¿De acuerdo? ¿Qué norma de citación fue la que utilizó el autor o la autora en el artículo que estoy por trabajar? En este caso, yo voy a elegir APA por ser también de las más comunes. Y bien, tenemos ya nuestra información, nuestros datos importantes sobre el artículo que estamos marcando. Ahora viene la parte de subir nuestro archivo HTML. ¿De acuerdo? Para subirlo hay que dar clic en esta opción. Como vemos, la opción todavía no está habilitada, ni tampoco el PDF en un segundo o tercer idioma, ni la imagen destacada. Voy a ir explicando qué son estas cuestiones. Lo importante aquí es que todavía no se habilita. ¿Por qué no se ha habilitado? Porque primero hay que crear el artículo. Si ustedes pueden observar, en la parte de abajo, la parte inferior izquierda, tenemos el botón Crear. Una vez que creamos nuestro artículo, se habilitarán nuestras opciones. Entonces, revisamos nuestra información, corroboramos que todo esté correcto y damos clic en Crear. Y nos aparece el mensaje que se ha guardado el artículo exitosamente. Y bien, ahora sí, como ustedes pueden observar, se han habilitado las opciones para subir nuestro HTML, nuestro PDF, en un segundo o tercer idioma en caso de que exista esto, y la imagen destacada del artículo. ¿Cuál es la imagen destacada del artículo? Es la que aparece a un lado de nuestros artículos en el portal Redalyc. Un ejemplo es este cuadro. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el título del artículo, autores y imagen destacada. Es esta la imagen de ilustración que se le da a los artículos. Y esta puede subirse aquí. Subir imagen destacada del artículo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a una parte importante que es el subir nuestro archivo HTML, que es la base a partir de la cual nosotros llevaremos a cabo la marcación. Entonces, damos clic en subir y aparece la ventana con las especificaciones que Marcalic requiere de este archivo. Y nos dice, el artículo deberá estar comprimido en zip con un tamaño máximo de 4 MB, tener codificación UTF-8 y contener solo un archivo llamado index.html. Esto es importante. Index.html tiene que ser el nombre del archivo HTML con minúsculas, porque así lo requiere Marcalic. Debe contener solo un archivo index.html, así como las imágenes del artículo. Bueno, entonces vamos a crear nuestro archivo cumpliendo con estos requerimientos. Por lo tanto, nuestro HTML se puede crear a partir de varias aplicaciones. Se puede crear a partir de InDesign, por ejemplo, o se puede crear a partir de Word, que es el ejemplo que vamos a dar el día de hoy. Yo lo voy a crear a partir de Word por ser una opción más rápida y accesible. Y bien, tenemos aquí nuestro artículo. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro artículo. Ahora vamos a convertirlo a HTML con las especificaciones que nos requiere Marcalic. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a Archivo, Guardar como, escogemos dónde lo vamos a guardar. Y ahora sí, primero hay que elegir el tipo de documento. ¿Qué necesitábamos? Un documento HTML.
Entonces, vemos las opciones y encontramos página web. Página web es la opción que nos va a dar el archivo HTML. ¿Sí? No hay que confundir con página web de un solo archivo o página web filtrada. Simplemente página web. Seleccionamos y elegimos el nombre correcto, que quedamos debe ser en minúsculas index.html. Ya tenemos el tipo, ya tenemos el nombre, página web, ya dijimos. Y ahora sí, ¿qué nos falta? La codificación. ¿Cómo agregamos la codificación? Vamos a herramientas, opciones web, codificación y agregamos UTF-8. En este caso yo incluso lo tengo guardado. Si yo quito el check, vamos a las opciones. Aquí están varias opciones que nos ofrece Word. En este caso necesitamos Unicode UTF-8. Lo seleccionamos y le podemos dar clic en guardar siempre las páginas web con esta codificación para que se guarde automáticamente en UTF-8. Damos clic en aceptar y ahora sí tenemos nuestro archivo. Revisamos que el nombre esté correcto, .html. Y de nuevo, repito la codificación. Herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Una vez más, herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Y así cumplimos con los requerimientos que hace MarcaLic. Y ahora sí podemos dar clic en guardar. Y nuestro archivo, nuestro Word, se convierte en el archivo HTML que MarcaLic nos requiere. Ahora, lo que hay que hacer es simplemente comprimir. Comprimimos nuestro index HTML y nuestro index archivos lo comprimimos a un zip. En este caso yo ya lo tengo comprimido. Al archivo zip ustedes le pueden poner el nombre que prefieran. Le pueden poner el nombre del artículo o artículo 1, como lo hago yo en este caso. Le pueden poner el nombre que prefieran al archivo zip. El que debe tener el nombre index.html es precisamente el archivo HTML. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Le ponemos index.html y después comprimimos con archivos e imágenes para subir el archivo comprimido. El archivo zip. Bien, ya que tenemos esto, ya que lo hemos generado correctamente, regresamos a MarcaLic. Y ahora sí, hemos cumplido con esto. Hay que subir nuestro artículo en zip. Damos clic en la opción. Se abrirán nuestros archivos, nuestros documentos. Vamos a la carpeta correspondiente y agregamos nuestro archivo comprimido. Se va a cargar la información y nos aparecerá que el archivo ha sido aceptado. Esto aparece solamente si cumplimos con los requerimientos que nos hace MarcaLic, como nosotros lo hemos hecho en este caso. Y bien, ya que hemos subido este archivo, podemos cerrar esta ventana y vemos que se habilita ya la opción de ver el archivo que acabamos de crear, porque ya lo hemos subido. Les repito la información de abajo. Se pueden agregar más PDFs además del original. Sí, puede ser, existen los casos de que hay un PDF original
Pero también hay un PDF en un segundo o tercer idioma. Estos se pueden subir en esta parte al mismo tiempo que se selecciona el segundo o tercer idioma en el que están estos archivos. De nuevo, la imagen destacada, que ya les mostré el ejemplo de cuál es la imagen destacada, esta se puede subir en esa parte. ¿De acuerdo? Y bien, hemos creado nuestro artículo, hemos subido el archivo HTML, podemos cerrar esta ventana. Se cargan los datos y como vemos el mensaje de que no existen artículos en esta sección ha desaparecido porque ya creamos nuestro primer artículo. ¿Sí? Ahí tenemos el artículo que acabamos de crear. Ahora vamos a la marcación de este artículo. ¿Cómo vamos ahí? Simplemente damos clic en esta opción que es la de marcar. ¿De acuerdo? Entonces damos clic y se abrirá nuestro marcador. Bien. Marcalic cuenta con 3 asistentes que son los que realmente facilitan la marcación del artículo. Estos 3 asistentes son los que realmente nos hacen ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque como lo dice el nombre, nos asisten en esta labor. ¿De acuerdo? Son tres los asistentes. El primero de ellos aparece automáticamente, como ustedes vieron, dimos clic en marcar, se abre el marcador y aparece el primero de nuestros asistentes. El asistente para la inferencia del contenido del artículo. Este asistente tiene que ver con el body, como dijimos, todo tiene una base en el XML y en sus 3 partes. El front, el body y el back. Este primer asistente tiene que ver con el body, con el cuerpo de nuestro texto. Así entonces, leemos la información que aparece y nos dice que este asistente de inferencias permite agilizar el proceso de marcación. Así entonces, nos dice cuáles son las indicaciones. Para este primer asistente hay que marcar los títulos de las secciones y subsecciones, respetando la estructura del artículo. Se recomienda, por último, seleccionar al menos 5 palabras del contenido del último párrafo del artículo para inferir el contenido que no pertenece a la pestaña texto completo, que es el body. El texto completo es nuestro body del artículo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer en este asistente? Simplemente señalar las secciones en las cuales se divide nuestro artículo. El cuerpo de nuestro artículo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya que hayan leído bien las indicaciones, nos dice si desea iniciar el asistente, seleccione la opción aceptar. Si quieren realizar la marcación manualmente, das clic en cancelar, pero bien, para ahorrar tiempo se utilizan estos asistentes, por lo tanto damos clic en aceptar. Y aquí aparece el asistente para seleccionar las secciones en el body de nuestro artículo. Y nos dice haga clic para seleccionar el título de esta sección. Damos clic y se abre nuestro artículo. Este es nuestro archivo HTML que acabamos de subir. Tenemos el título, los autores, los resúmenes y sabemos que esto no tiene que ver con el body. Esto es el front. El body es el cuerpo. Y aquí tenemos ya nuestra primera sección. Es común que las secciones incluso estén numeradas, como es el caso de este artículo. Esto hace aún más fácil que podamos identificar secciones y subsecciones. Entonces, tenemos la sección número 1, que también es común que sea la introducción. ¿Qué hacemos? La seleccionamos. Y tenemos ahí la primera sección. Agregamos la siguiente sección. Sección número 2, ya la tenemos aquí. Seleccionamos correctamente.
Vamos con la siguiente sección, que será la sección número 3. Subsección, sí, como vemos tenemos la opción de agregar una subsección, damos clic. Y como vemos no hay una subsección. Entonces, si llegamos a ingresar una información incorrecta, el mismo asistente te lo va a colocar de un color amarillo porque puede que algo esté mal. Entonces, se revisa y mostramos el ejemplo de eliminar subsección. Continuamos nuestro trabajo, agregar sección, y llegamos a la siguiente sección, que es la sección número 4. Observamos que aquí sí hay subsecciones, entonces también las agregaremos. Subsección, que será en este caso 4.1. Ahora, se puede agregar tantas subsecciones como sean necesarias. Si existiera en este caso una subsección a la subsección, es decir, un 4.1.1, también se puede agregar. ¿Vale? Como no hay, en este caso, eliminamos esta subsección. Agregamos la siguiente subsección de la sección 4, que será 4.2. Continuamos con la siguiente sección, que ahora será sección número 5. Observamos que la sección 5 cuenta con subsecciones, que es 5.1 y 5.2. Por lo tanto, agregamos cinco punto uno, cinco punto dos, siguiente sección, sección 6, siguiente sección, que será la sección número 7, y llegamos a las conclusiones. ¿Sí? También es muy común, así como la primera sección puede ser la introducción, la última sección puede ser las conclusiones. Entonces, seleccionamos la última de nuestras secciones y recordar, necesitamos señalarle al asistente dónde termina el cuerpo de nuestro texto. Esto lo hacemos, como dice aquí, seleccionando al menos 5 palabras del contenido del párrafo final del artículo. Damos clic y vamos a nuestra última sección, que fueron las conclusiones. ¿Sí? Conclusiones. Seleccionamos por lo menos 5 palabras del último párrafo. ¿Sí? No tienen que ser 5 forzosamente, es un mínimo de 5, entonces simplemente es para señalarle dónde termina el cuerpo del texto. Y así revisamos nuestra información, nuestras secciones se han agregado correctamente junto con las correspondientes subsecciones y le señalamos también dónde termina el cuerpo. Por lo tanto, podemos dar clic en inferir. Y así utilizamos el primero de nuestros asistentes. En un momento vamos a ver si es que funcionó correctamente. Y bien, ahora sí estamos frente al marcador. Aquí es donde realmente se hace el trabajo. El marcador, primeramente lo explicamos, se divide en dos partes, como podemos ver. De la mitad a la derecha tenemos nuestro archivo HTML, que es nuestro artículo, es de donde sacaremos la información para llevar a cabo la marcación. Ahí está nuestro artículo completo. Y ahora, en la mitad de la pantalla, hacia el lado izquierdo, está nuestro marcador dividido en las tres partes, en las tres secciones del XML. El front, que son los datos del artículo, el back,
referencias y apéndice, y el body, que es el texto completo. Incluso si nosotros nos posicionamos aquí, aparece la palabra front. En referencias aparece la palabra back y acá aparece body. Esto para demostrar una vez más que todo tiene una base en el XML. Es lo que estamos generando. ¿De acuerdo? Entonces vamos primero con el front. Los datos del artículo. Los títulos. ¿Cuál es el título de mi artículo? Sí, como vemos, mi título está incompleto. Por lo tanto, hay que agregar el título completo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente lo seleccionamos y como vemos, se marca, aparece el artículo completo correctamente. El título original aparecerá en idioma español. ¿Por qué? Porque ese fue el idioma que indicamos que es el idioma original de mi artículo. Como podemos observar, mi artículo tiene un título en un segundo idioma. El título también está en inglés. Hay que agregarlo. ¿Cómo lo agregamos? Damos clic en la etiqueta títulos y en la parte superior aparecen las opciones. Título en otro idioma. ¿En qué idioma está el título que estoy por agregar? En inglés. Y ahora sí, damos clic en la etiqueta que acaba de aparecer, que es el título alternativo, y seleccionamos. Y listo, tenemos nuestros dos títulos, el título original en español y el título alternativo en inglés. Continuamos ahora con autores. Agregamos la información correspondiente, primero nombre, apellidos, correo electrónico, afiliación completa, institución, institución normalizada cielo en caso de que exista, ¿sí? Y aprovechamos para mostrar las opciones de ayuda que nos da Marcalic, ¿sí? La mayoría de las etiquetas cuentan con esta opción en la cual te explican qué información es la que se requiere que ingreses en esa etiqueta, ¿sí? En caso de no comprender, por ejemplo, vemos que si pasamos, se van activando la opción de ayuda o incluso para mover ciertas etiquetas. Por último, en la información de nuestro autor o autora, agregamos el país. El país no lo vamos a seleccionar de esta parte. Como ustedes pueden ver, cuando damos clic en la etiqueta país, en la parte de arriba hay que elegir entre las opciones qué país es el que vamos a marcar. ¿De acuerdo? Entonces, elegimos la opción que corresponde, que en este caso es España. Listo, tenemos la información correspondiente al autor. Ahora bien, ¿qué información continúa? Las fechas. ¿Vale? Es importante elegir o señalar las fechas de mi artículo. Sobre todo dos, la fecha de recibido y la fecha de aceptado. Podemos agregar tantas fechas sean necesarias. Primero, la fecha de recibido. Esta información tampoco la vamos a marcar de este lado, porque en cuanto yo seleccione fecha de recibido, se abrió la información que podemos observar en la parte superior. Así entonces, damos clic en seleccionar fecha y se abre nuestro calendario. ¿Vale? Fecha de recibido, tenemos el año primero, 2015. ¿En qué mes? Diciembre. Y el día 10. Y así aparece la información que corresponde. A continuación, fecha de aceptado. Vamos a seleccionar fecha, aparece nuestro calendario e ingresamos la información correspondiente. Marzo, día 28. Listo, tenemos las fechas de recibido y aceptado. Las fechas en las cuales nuestro artículo fue recibido y aceptado. Como les mencionaba,
Se pueden agregar más fechas si es que las hay. ¿Cómo? Damos clic en la etiqueta fechas, agregamos una fecha más y nos va a preguntar qué tipo de fecha. Recibido y aceptado ya lo tenemos. Podemos agregar corregido, publicado, revisado, ¿de acuerdo? Se pueden agregar también. Como nuestro artículo solo tiene recibido y aceptado, pues borramos la fecha que creamos. Y bien, ahora revisamos los resúmenes. ¿Sí? Vemos que esta información fue inferida correctamente, el resumen original en español y el resumen en otro idioma en inglés. Por último, nuestras palabras clave, también en español y en inglés. Y lo último que tenemos es el DOI como identificador de nuestro artículo. ¿De acuerdo? ¿Qué más información podemos agregar aquí? En el front, damos clic en la etiqueta datos del artículo. Podemos agregar un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos, información adicional. En este caso, para hacer el ejemplo, voy a agregar los financiamientos. Como di clic ahí, se habilitan las etiquetas de financiamiento y lo vamos a agregar. En este caso, nuestro financiamiento se encuentra dentro de los agradecimientos. Llegamos aquí, seleccionamos la fuente, que es la institución, el número de contrato y el beneficiario, que puede ser la revista, el autor o la misma investigación. En este caso, si el beneficiario es la investigación, debemos agregar el título de la investigación, el título del artículo. ¿De acuerdo? Así, en este financiamiento lo único que falta es señalar qué tipo de financiamiento es y sabemos que es un contrato. Pues incluso lo agregamos. ¿De acuerdo? Tenemos ya lista la información en nuestra primera parte, que es el front. Importante, mientras vayamos avanzando el trabajo de marcación, hay que guardar. Aquí está la opción de guardar. Damos clic y se va guardando nuestro trabajo. Podemos dar guardar tantas veces como sea necesario. ¿Por qué? Porque puede venir una descarga eléctrica, una falla en la conexión, cualquier cosa puede pasar y se puede perder nuestro trabajo. Para que esto no pase, pues hay que ir guardando conforme vayamos avanzando. ¿De acuerdo? Tenemos ya lista la primera parte, que es el front. Ahora vamos al body, el texto completo. Bien. Al dar clic en esta parte, en esta sección de texto completo, que es el body, podemos observar que nuestro asistente, el primero que utilizamos, funcionó de manera correcta. ¿Por qué? Porque nuestro texto se dividió en las secciones que nosotros le indicamos. Y recuerdan, cuando seleccionamos sección 1, sección 2, junto con sus subsecciones, esto hizo que nuestro artículo se haya dividido correctamente en secciones. Sección 2, ¿sí? Y así podemos ver que el asistente funcionó correctamente, ahorrándonos bastante tiempo. Si no, se hubiera tenido que hacer de forma manual. Primera sección, título, contenido. Pues no, ese trabajo nos lo ahorramos gracias al asistente del contenido del texto. Y bien, ahora para esta parte hay que ir revisando que la información se haya inferido correctamente. ¿Sí? Tenemos párrafo por párrafo dividida la información de nuestro artículo. Vemos que se ha inferido correctamente y simplemente hay que agregar cosas que faltan o detalles. En este caso, por ejemplo, vemos al final de este párrafo un superíndice haciendo referencia a una nota. En este caso no lo tenemos, pues lo agregamos fácilmente. ¿Sí? Ponemos el número 2 y ahora seleccionamos ese número 2 y se habilitan nuestras opciones. Buscamos superíndice y listo. Tenemos ahí nuestro superíndice haciendo referencia a una nota. ¿De acuerdo? Aprovechamos esto para
mostrar también esta parte. Por ejemplo, acá tenemos otro superíndice junto a la palabra trabajo, que es la nota número 1. Por lo tanto, la agregamos. Listo. Bien. En caso, por ejemplo, de tener palabras que queramos agregar en un formato negrita o bold, itálica o cursiva o subrayado, se puede agregar. ¿De acuerdo? Y bien, continuamos la marcación de nuestro artículo, revisando que la información esté correcta. Llegamos a la segunda sección, comprobamos una vez más que nuestro primer asistente funcionó. Y llegamos a la primera ecuación. Ahora, Marcalic te permite agregar ecuaciones de dos maneras. Una es a partir de una imagen y la otra a partir del marcador de ecuaciones. Vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero, vamos a agregar la ecuación en formato de imagen. ¿Qué necesito para agregar la ecuación? Necesito una etiqueta de párrafo que esté libre, que esté sola, ¿sí? En este caso, borramos esto, que es una etiqueta de figura. Damos clic en cerrar y nuestra etiqueta de párrafo queda libre, queda sola, como esta. Esta la vamos a utilizar mucho para agregar las cuestiones necesarias. Al dar clic en esta etiqueta de párrafo que está libre, que no tiene información, se habilitan las opciones en la parte superior para agregar versos, cita textual, ecuación, enlace, figura, lista o tabla. En este caso yo quiero una ecuación. Doy clic en ecuación y se habilitan las etiquetas correspondientes a una ecuación. Ahora, ¿qué información requiero? El identificador de mi ecuación. Se selecciona y listo. La imagen, como les decía, ahora voy a agregar la ecuación como una imagen. Al dar clic en imagen, en la parte superior se habilita la galería. Doy clic en galería y hay que subir mis imágenes. Perdón, vamos a imágenes. Bueno, yo ya tengo lista esta carpeta de imágenes para hacerlo más rápido. Aquí está la ecuación que yo necesito. Doy clic en abrir, subir, insertar, aparece ya mi imagen, la selecciono y doy clic en aceptar. Y como vemos, se agrega la imagen de mi ecuación en la etiqueta correspondiente, la etiqueta de la ecuación. ¿De acuerdo? Como ya no voy a agregar la ecuación de otra forma, puedo borrar esta etiqueta. Y listo. Solo me quedo con la información necesaria. Hay que revisar que no haya información repetida. ¿Por qué? Porque una vez terminado mi trabajo de marcación, en mi producto final, en mis formatos de publicación, aparecerá la información repetida y se va a ver mal. Por ejemplo, el identificador de mi ecuación ya está agregado correctamente en la etiqueta que le corresponde. Y acá lo tengo repetido como un párrafo. Si yo lo dejo así, esta información estará repetida, este párrafo aparecerá solo y no tendrá sentido y se va a ver mal. Por lo tanto, borramos. Borramos la información repetida para que no aparezca en mi producto final. Damos clic en guardar y continuamos. Vemos que nuestro siguiente párrafo está cortado. Está cortado en dos partes. Se dividió, se partió en dos párrafos. Si yo dejo esta información así, pues se verá mal en mi producto final. Por lo tanto, ¿cómo corrijo esta información? Simplemente borro uno de los dos, doy clic en el párrafo que quiero arreglar y lo selecciono de manera completa. Y listo, tenemos nuestro párrafo completo. Ahora podemos observar que dentro del párrafo hay otra ecuación. Vamos a aprovechar esto para utilizar el marcador de ecuaciones. Nuestra ecuación va dentro de estos dos paréntesis.
Al posicionarme ahí, dar clic ahí, aparece la opción en la parte superior de una ecuación en párrafo. Doy clic, se puede agregar como imagen, que ya lo hicimos. Ahora vamos a marcar la ecuación. Al dar clic en marcar, se va a abrir nuestro marcador de ecuaciones. Lo primero que hay que hacer en nuestro marcador de ecuaciones es dar clic en este rectángulo blanco hasta que lo veamos en color azul. Y ahora sí, agregamos la información que queremos agregar a la ecuación. ¿Qué podemos agregar? Variables, operadores, constantes, si estamos trabajando con una fracción, índices, radicales o la información que se requiera. En este caso vamos a trabajar una radical, una ecuación que es sencilla. Se habilita y borramos nuestro primer rectángulo. Ahora sí, damos clic una vez más en el rectángulo para agregar la información que vamos a agregar. Tenemos ahí. Entonces, terminamos de marcar nuestra ecuación. Y bien, cuando la tenemos lista, damos clic en la parte inferior izquierda donde dice insertar ecuación. Y listo. Nuestra ecuación se ha agregado correctamente dentro del párrafo que corresponde. Y así tenemos completo este párrafo. ¿De acuerdo? Y hemos agregado ecuación tanto en imagen como una ecuación marcada. Guardamos y continuamos nuestra marcación. Ahora, observamos del lado derecho de nuestro artículo que hay una cita textual. Sin embargo, del lado izquierdo está agregada esa cita como un párrafo más. Y si nosotros dejamos así esta información en nuestro producto final, en nuestros formatos de publicación, aparecerá como un párrafo más. Y no es un párrafo más de mi texto, es una cita textual. Ok, nos hacen una pregunta que es, ¿qué diferencia hay entre marcar o agregar con imagen la ecuación? Pues bien, la única diferencia es que el marcador te da la libertad de agregar la información que tú necesitas marcar, ¿sí? De corregirla, de borrarla o agregar las variables que tú necesitas dentro de tu ecuación. Una imagen, pues sabemos que este formato no se puede modificar. Por lo tanto, es recomendable hacerlo a partir del marcador. Precisamente, como en un momento les decía al principio de esta sesión, Marcalic te da la libertad de tener el control sobre tu artículo. Eso hace también el marcador de nuestras ecuaciones. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues ahí está, ¿no? Entonces, por eso se recomienda utilizar el marcador. Aunque, pues, Marcalic te da la libertad de elegir si es que quieres agregar tus ecuaciones a partir de una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos y estábamos en el párrafo, que no es un párrafo, sino que debería de ser una cita textual como la tenemos en el lado derecho. Así entonces, ¿cómo agregamos nuestra cita textual? ¿Cómo convertimos este párrafo en una cita textual que es como debe de ir? Pues bien, necesitamos una etiqueta de párrafo sin información que esté libre. Por lo tanto, podemos borrar esta información generando nuestra etiqueta de párrafo libre. Al dar clic ahí, se habilitan todas nuestras opciones de arriba. Ya agregamos una ecuación. Ahora quiero una cita textual. Doy clic y se habilitan las etiquetas correspondientes. Etiqueta de cita textual. Y ahora sí, agregamos la información. Y ahí tenemos ya agregada nuestra cita textual. Damos clic en guardar y ahora sí, la cita textual aparecerá como tal, como el que es.
dentro de nuestro producto final. Continuamos avanzando, contrastando la información y llegamos a la sección número 3. Empezando la sección número 3, vemos que hay una lista, ¿sí? Sin embargo, en nuestro marcador, los componentes de nuestra lista están agregados como párrafo. Eso está incorrecto. Si lo dejamos así, en nuestro producto final no va a lucir de manera correcta, pues los componentes aparecerán como párrafos y no son párrafos, es una lista. Entonces, ¿cómo agrego la lista de manera correcta? Una vez más necesitamos una etiqueta de párrafo libre, sin información. Podemos borrar estas dos y quedarnos solo con una. Borramos la información y al estar libre de información la etiqueta, una vez más se habilitan nuestras opciones de arriba. Cita textual, ecuación, ecuación en párrafo, enlaces, figuras, lista. Necesito una lista, entonces doy clic y se habilitan las etiquetas correspondientes. El título de la lista, en este caso, voy a agregar esta información. Los componentes de mi lista. Primer componente. Necesito un complemento más, un elemento más. Entonces doy clic en la etiqueta lista, un elemento más y agrego mi segundo elemento. ¿De acuerdo? Ahora hay que señalarle a MarcaLic, si doy clic en lista, qué tipo de lista es la que estoy trabajando. ¿Sí? Elegimos la opción. En este caso, mi lista, como podemos observar, es numerada. Se puede agregar en viñeta, en letra minúscula, mayúscula o números romanos. En este caso, es numerada. Y es esto por lo cual yo no seleccioné la numeración 1 y 2, porque al indicarle a MarcaLic que mi lista es numerada, automáticamente la va a numerar en nuestro producto final. En nuestros formatos de publicación, nuestra lista va a aparecer numerada. Entonces, si yo selecciono los números y además indico que es una lista numerada, la numeración aparecerá repetida. Será la numeración que yo elegí más la numeración que MarcaLic genera. Por lo tanto, le indicamos que es numerada y ya no es necesario seleccionar la numeración. ¿De acuerdo? Damos clic en guardar y ahora sí tenemos nuestra lista agregada como tal, como lo que es. Avanzamos llegando a la sección número 4. Revisamos que la información esté correcta. Y en la subsección, vemos que aparecen las subsecciones correctamente. Y en la subsección 4.2 encontramos una tabla. ¿Vale? Hay que agregar la tabla de manera correcta. Al igual que con las ecuaciones, MarcaLic te ofrece dos opciones para agregar una tabla. Puedes agregar una tabla marcable o puedes agregar una tabla a partir de una imagen. En esta sesión vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero, para la tabla número 1, ¿qué necesitamos para agregar correctamente mi tabla? De nuevo, una etiqueta de párrafo libre. ¿Cómo la genero? Borrando esta información. Ahí está mi etiqueta de párrafo libre. Ya agregué cita textual, ecuación, lista. Ahora quiero una tabla. Doy clic en tabla. Se habilitan las etiquetas correspondientes, tabla o cuadro. Ingresamos la información necesaria, indicador, que será tabla 1. El título de la tabla. Párrafo en caso de existir, en este caso mi tabla no tiene párrafo, cerramos esta etiqueta. Y vamos a comenzar con una tabla marcable. Como vemos, aquí están las dos opciones, tabla marcable o tabla a partir de una imagen. Vamos a utilizar una tabla marcable. Aquí tenemos nuestra tabla. Al dar clic
En la etiqueta tabla marcable vamos a ver que debajo de la tabla aparece la opción importar tabla. Doy clic y aparece la opción importar tabla. Si yo doy clic en cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Doy clic en imagen y la opción desaparece. ¿De acuerdo? Es muy fácil. Simplemente doy clic en tabla marcable, importar tabla y la tabla se importa automáticamente. ¿De acuerdo? Es una forma muy fácil, muy rápida, como pudimos observar, de agregar nuestras tablas a partir de la tabla marcable. Bien, como no voy a utilizar imagen, borro esta etiqueta, agregamos la fuente, las notas en caso de que exista. En este caso nuestra tabla tiene una nota muy pequeña con su identificador, que es este asterisco, el párrafo, que es la información correspondiente, y listo. Tengo completa mi tabla con su identificador, su título, la tabla marcable que importamos correctamente, la fuente y la nota. Ahora, hay que revisar una vez más, no dejar información repetida. Como podemos observar, tenemos aquí repetido como párrafo el indicador y el título de la tabla. Por lo tanto, para que no aparezca esta información repetida en el producto final, cerramos. Debajo de la tabla también tenemos información repetida. Cerramos el párrafo, este párrafo que muestra la fuente, que ya agregamos donde corresponde. Por lo tanto, cerramos estas dos etiquetas para evitar repetir información. Ya agregué mi tabla 1, guardamos. Y continuamos llegando a la sección número 5. Subsección 5.1, donde encontramos la tabla número 2. ¿Cómo la agregamos? Una vez más, hacemos el ejemplo. Quiero tener una etiqueta de párrafo libre para agregar mi tabla de manera limpia, de manera correcta. Vamos una vez más a tabla o cuadro, se habilitan mis etiquetas correspondientes, agregamos identificador tabla 2, título de la tabla, párrafo si es que hay, no lo hay, entonces borro. Tabla marcable, ya lo hicimos, entonces borro esta etiqueta. Una tabla a partir de imagen. Al dar clic en imagen se habilita una vez más la galería. También hay que indicarle a Marcalic la orientación en la que queremos que se muestre nuestra tabla. La orientación original, o se puede girar en caso de ser una tabla muy grande. Orientación original, vamos a galería, subir, seleccionar imágenes, selecciono mi tabla, abrir, subir, insertar, seleccionamos y damos clic en aceptar. Y aparece nuestra tabla como imagen. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta? Nos falta la información, que será la fuente, las notas. En este caso no hay notas en nuestra tabla, por lo tanto esta información puede quedar vacía. Revisamos que no se repita la información, tenemos aquí el indicador y el título como un párrafo, lo borramos. Este párrafo que muestra la fuente de la tabla la borramos porque ya lo agregamos donde corresponde. Ya tenemos nuestra tabla 2 limpia, ¿de acuerdo? Donde corresponde. Por lo tanto, damos clic en guardar. Continuamos revisando la información, que todo esté correcto. Llegamos a la subsección 5.2, donde encontramos una figura. Bien, nos hacen preguntas que nos dicen: si borramos por error algún párrafo u otro contenido, ¿cómo podemos volver a incorporarlo? Y 2, ¿hay alguna manera de ir previsualizando el artículo con este nuevo formato para ver si está quedando tal como el original? Bien. Primero, con la consulta número 1. Si borramos por error algún párrafo, no hay ningún problema. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, este párrafo aquí, el primer párrafo de la subsección 5.2. Si yo llegase a borrar esta información, simplemente agregamos un nuevo párrafo.
Vamos a hacer el ejemplo. Yo borré por accidente este párrafo. Necesito agregarlo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con una etiqueta de párrafo que esté libre. Por ejemplo, esta información que está repetida, al final que agreguemos la información, podemos borrar esta información y mover este párrafo a donde lo queramos colocar. O se puede hacer de otra forma. Vamos a subsección y agregamos una etiqueta de párrafo. Doy clic en párrafo y se va a agregar hasta el final de esa subsección. Entonces, la movemos a donde queremos que se acomode. En este caso, debe de ir debajo del título de la subsección 5.2. Ahí lo dejamos y agregamos la información que accidentalmente borré. Y listo. ¿Vale? Si se borra alguna información por error, no hay un problema muy grave. Se puede solucionar de manera rápida, como lo vimos en este ejemplo. Y bien, en cuanto a la segunda consulta, hay manera de ir previsualizando el artículo. El artículo, en cuanto a los formatos de publicación, que será el visor inteligente, el visor móvil, el HTML, se va a poder visualizar una vez que se dé por finalizado. ¿Sí? Una vez que se dé aquí, finalizar. Si ustedes dan en finalizar y dan clic en aceptar todas las opciones y observaciones que nos haga Marcalí, que veremos ese ejemplo, se generarán automáticamente sus formatos de publicación y ahí es como pueden ver cuál fue el resultado de su trabajo. ¿Sí? Yo les recomiendo dar finalizar una vez que ustedes crean que esté todo bien estructurado. ¿Sí? Se puede después regresar y editar esta marcación. En caso de que ustedes encuentren en la marcación algo que quieran corregir. Mientras el número no se haya cerrado, esto se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Continuamos con la marcación de nuestro artículo. En nuestra subsección 5.2 tenemos el título, el párrafo que ya volvimos a incorporar para mostrar el ejemplo. Y vemos que hay una figura que corresponde a un gráfico dentro de esta subsección 5.2. ¿Cómo la agregamos? De nuevo, queremos tener una etiqueta de párrafo libre de información. Ya agregué cita textual, ecuación, ya agregué lista, tabla. Ahora quiero una figura. Se habilitan nuestras etiquetas correspondientes, agregamos la información que nos solicita, el identificador, el título, párrafo si es que hay, como no lo hay, borramos, y la imagen de la figura que estoy por subir. Damos clic en subir, seleccionar, selecciono la figura que corresponde, subir, insertar, la seleccionamos y damos clic en aceptar. Y ahí tenemos nuestra imagen, nuestra figura. Agregamos la fuente y listo. Ahora borramos la información repetida. Este párrafo que repite indicador y título y el párrafo que repite la fuente. Y tenemos ya limpia nuestra figura. Damos clic en guardar y continuamos con la marcación del artículo. Seguimos contrastando imagen, llegando ya a la sección número 6. Y a la sección número 7, que es la última. Si recordamos, al asistente le mostramos dónde acababa el cuerpo de nuestro texto, señalando un mínimo de 5 palabras de este último párrafo. Y vemos que ese trabajo funcionó. ¿Por qué? Porque se infirió correctamente dónde termina, que ya no puede ir más abajo, porque hasta ahí termina el body, el cuerpo de mi XML, de mi artículo. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos ya con la marcación del texto completo de mi artículo. Hemos agregado imágenes, hemos agregado figura,
¿sí? Hemos agregado dos tablas, una a partir de una imagen y otra a partir de una tabla marcable. Hemos agregado una lista, también agregamos una cita textual y dos ecuaciones, una a partir de una imagen y una a partir del marcador de imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, hemos terminado con esta parte de la marcación y ya tenemos dos de las tres secciones. Los datos del artículo, el texto completo, que es el body, nos falta el back, que son las referencias y apéndices. Bien, cuando ustedes den clic en este apartado del back, siempre les lanzará una advertencia, ¿sí? Dan clic y aparecerá la advertencia. Recuerda marcar el título del artículo en las referencias tipo revista. Siempre que den clic en este apartado, les lanzará esta advertencia. Marcar el título del artículo en las referencias tipo revista. Entonces damos clic en aceptar y aparece nuestro segundo asistente, el asistente para la inferencia de las referencias. Y nos dice, Marcali cuenta con un asistente de inferencias que permite agilizar el proceso de marcación de los datos de las referencias. Si desea iniciar, selecciona aceptar. Si lo quiere hacer manualmente, da clic en cancelar. Al igual que el primero de nuestros asistentes, este es un asistente que nos permite ahorrar bastante tiempo. Entonces, hay que utilizarlo, le damos clic en aceptar y este asistente nos va a requerir tres cosas. La referencia completa que aparece automáticamente, la fuente de esta referencia y el tipo de publicación que es esta referencia. En este caso vemos que la información está inferida correctamente. Esto es una revista. Tenemos la fuente, que será el nombre de la revista, y el tipo de publicación, que es una revista. Damos clic, como todo está correcto, doy clic en siguiente. Tenemos la referencia completa, la fuente, y aquí hay que decirle qué tipo de publicaciones. En este caso se trata de un libro o capítulo de libro. Damos clic en siguiente. De nuevo, referencia completa, fuente, y se trata de un libro o capítulo de libro. De nuevo, agregamos el tipo de publicación y damos clic en siguiente. Y eso es lo que hay que hacer nada más para señalar el tipo de publicación. Aquí tenemos otra revista. Todo está correcto. Doy clic en siguiente. Tenemos aquí una tesis. Aquí nos está diciendo que es una tesis. Por lo tanto, está correcto. Doy clic en siguiente. Un libro o capítulo de libro. Clic en siguiente. Y por último tenemos un sitio web. Está todo correcto. Como ya no aparece el botón o la opción de ir a la siguiente referencia, significa que esta es la última y doy clic en finalizar. Y así se infiere correctamente, funciona nuestro asistente y se infiere la información de nuestras referencias. ¿Sí? Agregar esta información manualmente toma mucho tiempo. Por lo tanto, el asistente funcionó de manera correcta. Y bien, nos preguntan, en este apartado se visualizarán todas las referencias bibliográficas que aparecen en el artículo. Así es aquí donde aparecen todas las referencias. En este apartado precisamente de referencias aparecerán todas las que pertenecen al artículo. ¿Sí? Tenemos referencia completa, autores, año y fuente. ¿Sí? Referencia completa, autores, año y fuente. Revisamos que nuestra información esté correcta y nos preguntan, ¿hay posibilidad de que no aparezca alguna? Si es así, se puede agregar. Así es, se puede agregar manualmente la información necesaria en cuanto a las referencias. En caso de que no se haya inferido alguna, para agregarla, doy clic en la etiqueta más grande, que es la de referencia, y se habilita la opción referencia. Si yo doy clic ahí, aparece la etiqueta para agregar una referencia más.
te pedirá la referencia completa, los autores, se pueden agregar tantos autores como haya, el año y la fuente. ¿De acuerdo? Así entonces podemos agregar más referencias. Pero bien, estábamos revisando y vimos que nuestro asistente funcionó de manera correcta, pues la información de todas mis referencias se infirió correctamente. ¿De acuerdo? También en este apartado vamos a encontrar las notas. Aquí tenemos nuestra etiqueta de notas con las dos notas pertenecientes a nuestro artículo. Nota número 1 y nota número 2. ¿Qué otra información podemos agregar? Si vamos a la etiqueta más grande, referencias, notas y anexos, se pueden agregar agradecimientos, apéndice, glosarios o otro apartado de referencias. En este caso vamos a hacer el ejemplo de agregar los agradecimientos. Se habilita la etiqueta correspondiente y agregamos la información que corresponde. Y listo, tenemos nuestros agradecimientos. Doy clic en guardar y podemos decir que hemos terminado con los 3 apartados del XML en nuestro artículo. Los datos del artículo que hicimos en un principio, el texto completo y las referencias. Como les digo, siempre que den clic ahí aparecerá la advertencia. Esta advertencia, si no le hacemos caso, va a generar un error. Voy a dejar que se genere ese error para mostrar el ejemplo y solucionarlo. Bien, como les decía, Marcalí cuenta con 3 asistentes que agilizan nuestro trabajo. Ya utilizamos 2, el de texto completo, donde señalamos las secciones, y el de las referencias. Nos falta uno, el último, el de las citas. ¿Cómo activo este último asistente? Hay que ir a texto completo y hay que seleccionar una sección, la que sea. Y así se habilita de este lado el asistente para la inferencia de citas. Es muy importante que seleccionen una sección, que den clic en una sección, la que sea. Porque si no lo hacemos y dejamos texto completo sin ninguna sección, ¿sí? Si yo voy a texto completo y no selecciono una sección y voy al asistente, el asistente que se va a activar es el de la inferencia del contenido, el primero que utilizamos. ¿Sí? Si recuerdan, doy clic en aceptar y te va a pedir las secciones. Este trabajo ya lo hicimos. No hay que repetirlo porque se va a perder el trabajo que ya hemos realizado. Entonces doy clic en cancelar. Por lo tanto, para activar el último de nuestros asistentes, hay que ir a texto completo y doy clic en una sección, la que sea. Al seleccionar la sección se pondrá de este color amarillo y se habilitará la inferencia de citas, el tercero y último de nuestros asistentes. Ahora sí doy clic y aparece asistente de inferencia de citas en el texto. Leemos las indicaciones, guardar antes de iniciar el proceso. ¿Sí? Leemos las indicaciones y nos dice, si desea iniciar la inferencia de citas, selecciona aceptar. De lo contrario, si lo quieres hacer manual, haz clic en cancelar. Para ahorrar tiempo, de nuevo, utilizamos el asistente y doy clic en aceptar. Y como vemos, el asistente ha funcionado de manera correcta. Tengo aquí las citas y los enlaces a las referencias y a las notas. Las letras correspondientes han cambiado a color verde y nos enlazan con la referencia que corresponde. Este es el trabajo de nuestro tercer y último asistente, el de la inferencia de citas. ¿Sí? Tenemos aquí nota número 1, también el superíndice, los 2 superíndices que agregamos ahora tienen el enlace que corresponde. Ahora, también podemos agregar más enlaces de manera manual. Por ejemplo, si yo quiero que esta palabra ecuación 1 me lleve a la ecuación 1, la selecciono, voy a enlace interno
ecuaciones y selecciono la ecuación correspondiente. Y ahora esto me llevará a la ecuación 1. Continuamos revisando el trabajo de nuestro asistente. Llegamos a la tabla que también se enlazó, como podemos observar, gracias al asistente de citas. Tabla 2. La figura 1. Y así entonces podemos observar que el asistente, los 3 asistentes han hecho su trabajo, ahorrándonos bastante tiempo. Y hemos finalizado así nuestro trabajo, nuestra marcación del artículo. Doy clic en guardar y ahora sí voy a finalizar. Al dar clic en finalizar, nos aparece el mensaje de error. 1 o más errores encontrados en la captura de información. Favor de verificar la lista de errores. Doy clic en aceptar y Marcalic te enseña dónde está el error cambiando de color. Podemos observar de manera rápida que la opción de referencias y el apartado de back cambió a un color rojo, un rojo que nos va a mostrar los errores. Y el error tiene que ver directamente con la advertencia. Recuerden marcar el título del artículo en las referencias tipo revista. Dentro de nuestras referencias tenemos 2 de tipo revista. Hay que señalar el título del artículo. ¿De acuerdo? Para encontrar nuestro error, de nuevo es fácil, porque cambia de color y debajo nos dice cuál es el error. La etiqueta título de artículo es requerida en las referencias tipo revista. Es lo mismo que nos advierte en un principio. Por lo tanto, hay que agregar el título del artículo. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en referencia detallada y se habilitan todas estas opciones que podemos agregar a esa referencia. Más autores, el título del capítulo, paginación electrónica, ISSN, volumen, página inicial, página final, comentario. Todo esto se puede agregar. En este caso nos interesa el título del artículo. Doy clic, se habilita la opción, la etiqueta título del artículo y lo agrego. Y listo. Tenemos ahí el título del artículo. Doy clic en guardar y tenemos el primero de los errores solucionado. Buscamos el siguiente, lo encontramos con el color rojo y es el mismo error. La etiqueta título artículo es requerida. Vamos a dar clic en referencia detallada, agregamos la etiqueta título del artículo y agregamos el título del artículo que nos está requiriendo. Y listo. Doy clic en guardar y tenemos también este error solucionado. Buscamos más y ya no hay. Por lo tanto, ya solucionamos estos 2 errores. Buscamos en las otras partes y finalizamos entonces con la marcación y la solución de este error, que tiene que ver, como dijimos, con la advertencia que siempre les va a dar esta advertencia. Por eso, pues hay que recordarlo, marcar el título del artículo cuando se trate de una referencia tipo revista. Bien, guardamos y una vez más finalizamos. Al finalizar nos va a aparecer una advertencia. Ahora no es un error, es una simple advertencia. ¿Qué dice? Existen incongruencias en la captura. Hay que revisarlo. Y estas incongruencias es muy común que aparezcan, tienen que ver con las referencias. Ahora no es un error, es una incongruencia, por eso se marca de color amarillo. Y tiene que ver con referencias que no fueron enlazadas dentro del texto completo. Y esto, el elemento no ha sido ligado, como podemos ver. Y esto no es un problema grave, simplemente es una referencia que se utilizó dentro de la investigación, pero no fue ligada dentro del texto completo. Esto no genera ningún problema importante, simplemente se revisa la información y se puede continuar. ¿De acuerdo? Entonces, bien,
Guardamos una vez más y ahora sí podemos finalizar. Aparece la advertencia. Como ya lo revisamos, podemos dar clic en continuar. Y bien, esperamos un momento y se generarán los formatos. Bien, una vez que hemos finalizado nuestro trabajo, se han generado nuestro producto final, nuestros formatos de publicación. Y podemos aquí observar el resultado del marcaje del artículo que acabamos de generar. Vamos al visor inteligente y aquí está el artículo que acabamos de crear. Los dos logos, el institucional de la revista, la sección a la que pertenece mi artículo, el título original, el título en un segundo idioma, la información del autor, la licencia, las fechas, el DOI y el financiamiento, además del número de contrato y el beneficiario, los resúmenes, palabras clave, y ahora sí las secciones, dejando atrás el front, vamos al body. Las secciones, sección número 1, vemos que se dividieron correctamente porque aparece en este color naranja. Vemos el enlace a las citas, a las referencias. ¿Sí? Ese asistente también funcionó correctamente. Nuestras notas. Vemos que se agregó correctamente nuestra ecuación a partir de una imagen. Se enlazó también la ecuación también que agregamos a partir del marcador. Nuestra cita textual aparece como lo que es, como una cita textual. Nuestra lista, que bien aparece numerada, como lo comentábamos. Nuestras subsecciones también aparecen correctamente. La tabla 1, que fue la que agregamos de manera marcable, con su título, su fuente y su nota. La tabla 2, que agregamos a partir de imagen, también luce de manera correcta. La figura. Y nuestros agradecimientos que también agregamos, referencias bibliográficas y las notas. ¿De acuerdo? Así luce entonces nuestro visor inteligente del artículo que acabamos de trabajar, que acabamos de marcar. Tenemos también un visor móvil diseñado obviamente para dispositivos móviles, para una lectura más amigable en uno de estos dispositivos, dividido en las secciones que marcamos en un principio, con sus subsecciones. Tenemos las referencias, resúmenes, imágenes. También está el HTML, en caso de desear un formato más plano para la lectura. Ahí tenemos nuestro artículo. Con sus notas, sus referencias y toda la información que hemos agregado. Cita textual. ¿Vale? Entonces tenemos ahí nuestros formatos de publicación. Y bien, así entonces hemos terminado, estamos por terminar esta sesión. Regresando de manera rápida a la revista, al número que acabamos de crear, ahora vemos que este artículo se ha finalizado. Como decía, podemos volver al marcador en caso de querer modificar algo, se puede visualizar en caso de ver cómo fue el resultado de nuestra primera marcación o editar. ¿De acuerdo? Para agregar un número más a este volumen, perdón, un artículo más a este volumen, a este número, simplemente damos a agregar artículo y así agregamos todos los artículos pertenecientes a este número. ¿De acuerdo? Y bien, por último, regresamos a la página de Home para mostrarles el portal de ayuda. ¿Sí? Estamos en el Home de nuestra revista y aquí, precisamente donde dice necesitas ayuda, si ustedes dan clic, se habilitará el portal de ayuda.
Bien, nos preguntan cómo agregar los anexos. Entonces, vamos a regresar. Vamos a regresar a nuestra revista, al número que acabamos de crear, para mostrar el ejemplo. Vamos una vez más al artículo que acabamos de crear. Y los anexos, pues, irán en referencias apéndices, sale nuestra advertencia. Y aquí podemos agregar otra referencia, apéndices, glosarios o lo que sea necesario agregar. También en datos del artículo, anexos podemos agregarlos tanto en enlaces alternativos como en artículo relacionado. ¿Sí? En cualquiera de las opciones podemos agregar los anexos necesarios. ¿De acuerdo? Si vamos a artículo relacionado, podemos agregar un URL. Si vamos a enlaces alternativos, podemos agregar otro URL con todas estas opciones. ¿De acuerdo? Entonces, anexos pueden ir en estas dos partes, en estas opciones que nos ofrece. Y bien, como mencionaba, damos clic en finalizar, regresamos al home de nuestra revista y vamos a la sección de ayuda. Damos clic en donde dice necesitas ayuda y tenemos aquí el manual de usuario que puede ayudarles a resolver alguna duda a la que se enfrenten conforme vayan realizando su marcación. El manual de usuario hay que revisarlo también. Tenemos los videotutoriales que están divididos en secciones según vaya avanzando nuestra marcación, cómo configurar el número, cómo cargar un artículo que tiene que ver con el archivo HTML, descargar imagen destacada, comenzar a marcar. Cada uno de estos también son bastante útiles dentro de nuestra marcación. Nos preguntan, ¿es posible enviar directamente un archivo XML JAX para iniciar el marcado o solo el HTML? Es el HTML el que es necesario, es el que requiere Marcalic para la marcación que acabamos de realizar. Es el archivo HTML. Por eso te requiere Marcalic que tu archivo sea HTML en formato HTML. El XML es el que se genera una vez terminado el trabajo de marcación. ¿Sí? Marcalic te ayuda a generar el archivo XML. ¿Por qué? Porque es la plantilla de todos nuestros visores. Sin embargo, si alguno de ustedes ya cuenta con el archivo XML, puede enviárnoslo y nosotros lo procesamos. ¿Sí? Existen las dos opciones. Existe la opción de que nos envíen su XML JAX, si ya lo tienen generado, nosotros revisaremos si es compatible con nuestro sistema y lo podemos procesar. Si no cuentan con ese archivo XML JAX, les ponemos a su disposición la herramienta Marcalic para generar precisamente ese XML JAX. Y para ello se necesita el archivo HTML. ¿De acuerdo? Bien, entonces les mencionaba, tenemos la serie de videotutoriales, preguntas frecuentes, y en dado caso de que tengan un problema con el cual no pueden darle solución, que no encuentran la solución ni en el manual de usuario ni en los videotutoriales, pues ponemos a su disposición también el correo electrónico que está en la parte inferior, el correo electrónico en donde le daremos atención a sus comentarios, a sus dudas, solicitudes y sugerencias. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí está el portal de ayuda, está también disponible la ayuda dentro de la ayuda personalizada dentro del correo electrónico. Y así entonces damos por terminada pues esta sesión. Si es que no existe alguna otra duda o algún otro comentario, si es que los hay, pueden hacerlos, adelante. Si no, pues les agradezco mucho
todos y a todas su participación, su asistencia. Espero que tengan un muy buen día, muy buena tarde. Mi nombre es Víctor Aguilar, me gusta estar con ustedes y nada más. Se les hará llegar las claves de acceso, su usuario y su contraseña que se deben de generar dentro de aquí, dentro de Redalic. Se les generarán y se les harán llegar en un tiempo corto a partir del correo electrónico junto con la grabación, ¿sí? El video de esta sesión. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia.